Buenos días. Hoy nos encontramos para trabajar una vez más con primer año de secundaria en la asignatura de razonamiento verbal. ¿Y qué vamos a trabajar el día de hoy? Comprensión de textos. El tema o el título nos parece conocido, ¿verdad? Porque ya lo hemos leído, lo hemos estudiado muchas o algunas veces. Profesor, ¿tiene que ver con lectura? Pues sí, pero son lecturas cortas. A veces se nos hace fastidioso, ¿verdad? O un poquito, cansado, por decirlo así, el leer. Más aún si son puras letras. Nos gusta mucho leer cuando tienen imágenes, ¿verdad? Pero también hay lectores que les gusta mucho solo letras. ¿Por qué? Para entrar al mundo de la imaginación, no para sentirnos parte de esta historia. ¿Y por qué nos parece un poco fastidioso el leer? Porque a veces las lecturas tienen palabras técnicas un poco confusas que no entendemos mejor el texto. ¿Sí? ¿Verdad? Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a trabajar el día de hoy el tema de comprensión de texto y vamos a ver qué nos presenta o nos muestra la pantalla. Empezamos. Ver, definición. ¿Qué es comprensión de texto? Se dice que es la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha planteado en el texto. Exacto. Nosotros sabemos que un texto es una unión o un conjunto de enunciados que tienen un sentido completo, ¿verdad? Que tienen coherencia y que pues está formado por, en este caso, fragmentos, ¿no? Para poder de esa manera formar un texto completo. Aspectos claves. 1. Concebir la lectura como un proceso físico-psíquico. 2. Tener cultura al leer. 3. Practicar la concentración. 4. Buscar un entendimiento cabal del texto. 5. Tomar la lectura como una conversación con una persona sabia que tiene algo que enseñarnos. Correcto. Empezamos primero a analizar el primer aspecto. Concebir la lectura como un proceso físico-psíquico. Es decir, tratar de entenderla, ¿verdad? No creas que por buscar un libro que tenga un título ¡wow! Extraordinario, vas a ser el mejor lector. No, porque a veces los títulos no coinciden o no tienen, parece nada que ver con el contenido. Pero sin embargo te das cuenta que dentro de ella pues sí hay una relación. El creerte pues el mejor lector, por decirlo así, no te va a llevar a nada bueno. Sí. ¿Cómo serías un buen lector? Entendiendo y comprendiendo lo que escuchas o lo que lees. ¿Sí? A ver, tener cultura al leer es verdad, saber el significado de muchas palabras. Ya te lo dije, si desconocemos algunas, es mejor no inventarlas o no hablar con palabras que desconocemos, porque eso puede cambiar o puede malograr o distorsionar el contenido del mensaje. Por eso se te pide trabajar con un diccionario o subrayar. Si tú subrayas o resaltas una palabra que desconoces, como también el nombre de los personajes o las fechas, te ayudará bastante. Con eso no quiere decir que estás maltratando un libro. Al contrario, le estás dando un uso adecuado. A veces tenemos nuestra biblioteca llenecita de libros, sí, y todas nuevecitas, incluso algunas hasta dentro de su paquete, sin utilizarla. Eso no quiere decir de que eres wow por tener una biblioteca llenecita de libros, el mejor lector. No, al contrario, estás siendo un pésimo lector. ¿Por qué? Porque no le estás dando el uso adecuado y correcto al libro. El libro te pide ser leído y se siente emocionado cuando lo lees, cuando pasas hojas tras hojas. Y qué bonito es contarle esta historia a alguien que por primera vez quizás lo va a leer. Pero no contársela todo, sino simplemente darle una cucharadita, como se dice, ¿no? De ese producto, ese rico producto, para que él le agarre el gustito y así también lo lea. Como son muchas obras literarias, ¿no? Novelas literarias, y yo sé que a ti te gusta también leer. Tercero dice, practicar la concentración. Algunos nos gusta leer con música, otros en silencio, otros recostados o acostados en nuestra cama, otros de repente en un lugar pues, donde no haya ni bulla, ni ruido, ni nada, ¿no? U otros de repente nos gusta entender la lectura o la entendemos mejor cuando alguien nos las lee.
pero para eso tenemos que hacer uso de concentración. ¿Cómo puedo yo hacer este juego de concentración? Juguemos con alguien en casa, con papá o con mamá, busquemos 10 objetos, ¿sí? Muy bien, empecemos a ordenarlas y eso, pues le colocamos una tela o nos hacemos una base, una barra de papel o de cartón, adelante. Por 10 segundos levantamos y tratamos de mirar los objetos que están ahí. Luego los cerramos y empezamos a enumerar en forma ordenada los objetos que encontramos. Eso nos ayuda bastante a tener concentración y de esa manera retener lo que leemos, ¿sí? Y ayuda mucho para la memoria. 4. Buscar un entendimiento cabal del texto. Eso lo haces con ayuda del diccionario, no lo olvides, por favor. Y 5. Tomar la lectura como una conversación con una persona sabia que tiene algo que enseñarnos. Correcto. Cada vez que leas algo, hazlo pensando, ¿no?, en que esa persona que te está hablando te va a dar una enseñanza, ¿sí? Ok, muy bien, seguimos entonces. Estructura interna del autor. A ver, vamos a ver. Es la organización de ideas que el autor suele realizar orientado por sus propósitos y de acuerdo con las exigencias del tema que trata. Muy bien, a ver. 1. Tema. ¿Qué es el tema? Es el asunto descriptivo y explicado en el texto. 2. El tema es el concepto sobre el cual giran las ideas de un texto. 2. Idea principal. Es el planteamiento central desarrollado por el autor en el texto. Contiene el mensaje que se quiere transmitir al lector y es el núcleo del texto en torno al cual giran las demás ideas. Correcto. Recuerda que el tema es la idea o el asunto del que trata un texto. Está escrito como sintagma nominal y lo ubicamos haciendo la pregunta: ¿de qué trata el texto? Por ejemplo, si en un texto tú ves que la palabra amor se repite muchas o varias veces, quiere decir entonces que el tema o el texto trata sobre el amor, ¿sí? Y la idea principal, como ya lo has visto aquí, te refuerzo que es lo más importante del texto. Está escrito como oración y lo ubicamos haciendo la pregunta: ¿qué se dice del tema? ¿Sí? Ok, continuamos. Ejemplo, dice, aquí tenemos el texto número 1. Los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura. ¿Qué miden 2 o 3 metros de altura? Los cafetos. ¿Y qué son los cafetos? Arbustos con tallos largos. Recuérdalo bien, cafetos. Primera vez estás escuchando de repente esta palabra. Ahora, ¿de qué o qué proviene? Dice, y tienen hojas perennes. Es decir, nunca llegan a estar calados, por decirlo así, ¿no? O sea, deshojados. En el tiempo de otoño, por ejemplo, donde vemos los árboles semisecos, las ramas sin hojas, solo ramitas nada más, ¿verdad? Exacto, para que me entiendas. De bonito color verde brillante, que parecen plastificados. Hay plantas así, ¿verdad? Luego dice que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Sus flores son blancas, con un delicioso aroma de jazmín. Se agrupan en la base de las hojas, formando glomérulos florales de 8 a 15 flores. Los frutos, que son verdes primero, demoran entre 8 o 12 meses en madurar y van pasando del amarillo al rojo escarlata. Por eso, estos frutos reciben a veces el nombre de cerezas. Muy bien, a ver, seguimos. 1. ¿De quién o de qué se habla en el texto? A. La flor del cafeto. B. La planta del cafeto. C. Del café. D. El grano del café. O E. La semilla. A ver, antes de encontrar la respuesta, ¿de quién crees tú que se habla? ¿Has entendido el texto? No, lo volvemos a leer una vez más. Ok, no te preocupes. Dice, los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura y tienen hojas perennes de bonito color verde brillante que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores blancas con un delicioso aroma de jazmín se agrupan en la base de las hojas, formando glomérulos florales de 8 a 15 flores. Los frutos, que son verdes primero, demoran entre 8 o 12 meses en madurar
y van pasando del amarillo al rojo escarlata. Por eso estos frutos reciben a veces el nombre de cerezas. Muy bien, la pregunta dice, ¿de quién o de qué se habla en el texto? A, la flor del cafeto. B, la planta del cafeto. C, el café. D, el grano de café. O E, la semilla. Es como la pregunta, es como si te dijera, ¿cuál es el tema del texto que acabamos de leer? A ver, ¿crees que es la flor del cafeto? ¿Nos habla de la flor del cafeto? La menciona, ¿verdad? B, de la planta del cafeto. Me habla de que son arbustos con tallos que miden de 2 a 3 metros, que sus hojas son perennes, que su color es un verde brillante muy bonito y que sus hojas crecen en pares opuestas a lo largo del tallo, que tiene flores. ¿Qué más? Con un delicioso aroma de jazmín, que se agrupan en bases de hojas, que forman glomérulos florales de 8 a 15 flores, que sus frutos primero son verdes y luego pasan a ser entre 8 a 12 meses, mientras van madurando, del color amarillo al rojo escarlata, y que luego esos frutos reciben a veces el nombre de cerezas. ¿Me habla acaso de la planta del cafeto? ¿O me habla del café? ¿O del grano del café? ¿O de la semilla? Yo creo que es la B, de la planta del cafeto. A ver, ¿qué dices tú? Vamos a ver. Correcto. Todo el texto nos habla acerca de la planta del cafeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nos describe qué es el cafeto, cómo está conformado, qué es lo que luego sale, cuánto tiempo demora en madurar, primero qué color tiene, luego a qué color pasa y luego cómo son llamados sus frutos, ¿verdad? Entonces no nos habla de la flor, no nos habla del café, no nos habla de la semilla ni del grano, nos habla de la planta del cafeto, ¿sí? Ok, así como este pequeño texto que hemos desarrollado nosotros aquí en la pizarra, vamos a trabajar lo que se encuentra en la página número 160 de tu libro, ¿sí? Muy bien, no vamos a desarrollar de repente todos, algunos o en su mayoría, y otros dejamos, pero tratemos de desarrollar, a ver, vamos a ver la mayor parte. A ver, empezamos. Dice, resolviendo en clase, ¿ya tienes tu libro? Ok, ábrelo en la página número 160. He leído los textos y tiene y son muy interesantes, ¿sí? Recuerda, el tema, porque aquí nos va a pedir tema, idea principal. El tema es la idea o el asunto del que trata el texto. A veces es una palabra o un par de palabras, y cómo ubicamos o cómo encontramos el tema dentro de una lectura, haciéndonos la pregunta de qué trata el texto. Y si una palabra es redundante, es decir, se lee más de una vez en el texto, es porque de repente en esa palabra gira toda la historia. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que la idea principal se dice que es lo más importante del texto. Está escrito de forma nominal, sintagma nominal, es decir, puede ser una oración, y lo ubicamos haciéndonos la siguiente pregunta: ¿qué se dice del tema? ¿Sí? Ok, empezamos. ¿Listos? Resolviendo en clase. Ok. Texto 1. La abstracción. Dice, la abstracción no es algo exclusivo de la matemática. Es característica de toda ciencia, incluso de toda actividad mental en general. Consecuentemente, la abstracción de los conceptos matemáticos no proporciona por sí misma una descripción del carácter peculiar de la matemática. La abstracción de la matemática se distinguen por tres rasgos. En primer lugar, tratan fundamentalmente de las relaciones cuantitativas y formas especiales, abstrayéndolas de todas las demás propiedades de los objetos. En segundo lugar, aparecen en una sucesión de grados de abstracción en las demás ciencias. Finalmente, y esto es obvio, el matemático como tal se mueve casi por completo en el campo de los conceptos abstractos y sus interrelaciones, mientras el científico de la naturaleza experimenta constantemente para demostrar sus aseveraciones. El matemático emplea solo razonamientos y cálculos. 1.
¿Cuál es el tema? A ver, ¿qué palabra es la que más se repite en esta oración? Correcto. ¿Cuál? La abstracción. Muy bien, entonces el tema trata sobre la abstracción. Correcto. 2. Escribes ahí tú la abstracción. 2. ¿Cuál es la idea principal de este texto? Recuerda que la idea principal es lo más importante. Muy bien, yo he puesto la abstracción es característica de la ciencia. Escribe ahí, la abstracción es la característica de la ciencia. ¿Por qué? Porque la pregunta para ubicar la idea principal es de qué se dice del tema. O sea, es decir, ¿qué se dice de la abstracción? Que es una característica de la ciencia. Muy bien, correcto. Entonces, repetimos, el tema es la abstracción y la idea principal es la abstracción es una característica de la ciencia. Muy bien, ok, seguimos. Texto número 2. A ver, vamos a ver de qué nos sale el texto 2. Con fines metodológicos, los geólogos dividen la historia de la Tierra. ¿Nos hablará sobre la Tierra? A ver, vamos a ver. Esta comprende dos lapsos desiguales llamados evos. El primero de ellos se llama criptozoico, término griego que significa vida oculta, y abarca desde el tiempo de las rocas más antiguas hasta hace unos 700 millones de años. El segundo, fanerozoico, que es voz griega, su significado es vida visible, y abarca desde el final del criptozoico hasta nuestros días. Repito, ¿lo entendiste? Una vez más. Con fines metodológicos, los geólogos dividen la historia de la Tierra. Esta comprende dos lapsos desiguales llamados evos. El primero de ellos se llama criptozoico, término griego que significa vida oculta, y abarca desde el tiempo de las rocas más antiguas hasta hace unos 700 millones de años. Y el segundo, fanerozoico, que es voz griega, su significado es vida visible, y abarca desde el final del criptozoico hasta nuestros días. Muy bien, me pide tema. Para ubicar el tema es de qué trata el texto. Trata sobre la Tierra. Muy bien. O el planeta Tierra, cualquiera de los dos. El planeta Tierra o la Tierra. Muy bien. ¿Y cuál sería la idea principal? Dice, la historia del planeta Tierra en sus dos lapsos llamados evos. Esa sería la idea principal. La historia del planeta Tierra en sus dos lapsos, es decir, evos. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos desarrollado el texto 1 y el texto 2. Repito, el tema del texto 2 es la Tierra o el planeta Tierra, y la idea principal es la historia del planeta Tierra en sus dos lapsos, entre comillas, evos. ¿Sí? Una que significa vida oculta y la otra vida visible. ¿Y cuál es la primera? Criptozoico, y la segunda, fanerozoico. ¿Sí? Ok. Texto número 3. Nos habla sobre un animal muy curioso. Y cuando se ven súper elegantes y de un cuello enorme, largo. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ya sabes quién, ¿verdad? Correcto. Texto 3. La jirafa. La jirafa tiene en su cuello el mismo número de huesos que nosotros. ¿Cuántos? 7. Solo que los de ella son más largos. Se cree que las jirafas evolucionaron de esa forma para alcanzar el follaje más alto y fresco de los árboles. Cuando hablamos de follaje, ¿a qué se refieren? A las hojas. Muy bien. Con el fin de eliminar la competencia a nivel del suelo. Pueden llegar a medir unos 5 metros de altura, de los cuales el cuerpo solo ocupa la mitad. Su lengua puede medir aproximadamente 45 centímetros y la emplea para jalar las hojas que no alcanza con los dientes, además de que es uno de los músculos más fuertes que tiene. El corazón de este animal es el más potente de toda la naturaleza. Esto se debe a que debe enviar sangre hasta la cabeza, que se encuentra a 3 metros de altura sobre el corazón. Además,
para tomar agua de un arroyo o lago, las jirafas deben abrir sus patas para agacharse lo más posible, dar unos sorbos y luego levantar el cuello para que pase el agua al estómago. Miren todo lo que tienen que hacer estos pobres animales. Por su tamaño, ¿verdad? Sus patas las tienen que abrir para ellos poder alcanzar, ¿no?, el lugar donde van a beber el agua. Una vez que lo toman o lo tienen en la boca, tienen que levantar la cabeza para que el agua se deslice por todo ese tamaño de su cuello y así llegar a su estómago, ¿verdad? Ajá, pero sin embargo estos animales también tienen su punto a favor. ¿Cuál es? Que ellos pueden alcanzar los frutos o las hojas más altas para poder de esa manera comerla y así pues saciarse. Y junto a ello también su lengua. ¿Cuánto mide su lengua? 45 centímetros, ¿verdad? De repente ese tamaño de lengua quisieran tener cuántas vecinitas por ahí. Mentira, es una broma. Entonces, a ver, ya hemos hablado sobre la jirafa, ¿verdad? Cómo es, sus huesos, ¿cuántos son? 7, al igual que nosotros, dice aquí en su cuello, solo que son más largos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen para poder alimentarse? ¿No? ¿Qué más? A ver, alcanzan las hojas más altas. Muy bien. ¿Cuál sería el tema aquí? ¿Sobre quién hablamos? Sobre la jirafa. Correcto, muy bien, el tema es la jirafa. ¿Cuál es la idea principal? Sería la descripción y sobrevivencia de la jirafa. Muy bien, porque la describe y luego cómo hace para sobrevivir. Es decir, su forma de alimentarse, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo dormirán las jirafas? ¿Alguna vez te las has preguntado? Dormirán paradas, echadas, sobresentadas, ¿no? ¿Cómo dormirán? Bien, eso sería un punto de investigación, ¿verdad? Si queremos conocer un poco más sobre este animalito. Muy bien, entonces ya tenemos el tema, la jirafa. La idea principal, la descripción y sobrevivencia de la jirafa. Muy bien. 7. Sobre las jirafas se dice, aquí colocamos verdadero o falso al costado para poder entender, ¿sí? 1. Tienen el cuello la misma cantidad de hueso que el humano, verdadero. 2. Pueden llegar a medir 5 metros de altura, verdadero. 3. Su lengua puede medir 45 centímetros, verdadero. A. Solo es verdadero 1. B. Solo es 1. Aquí parecen que se han confundido. Hay varios errores que encontramos en el libro, ¿verdad? Bueno, no te preocupes. Punto a favor para nosotros en este sentido. C. Solo 3. D. 1 y 2. O E. Todas. Todas son verdaderas. ¿Por qué? Porque las jirafas tienen la misma cantidad de hueso que el humano en su cuello. ¿Cuántos huesos son? 7. ¿Pueden llegar a medir 5 metros de altura? Sí, dicen, pueden llegar a medir unos 5 metros de altura, de los cuales el cuerpo solo ocupa la mitad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Su lengua puede medir 45 centímetros? Sí, dice. Su lengua puede medir aproximadamente 45 centímetros y la emplea para jalar las hojas que no alcanza con los dientes. Correcto. Entonces, todas son verdaderas, la E, todas. Muy bien. ¿No? Aunque aquí sobre la jirafa se dice todas. Sería todas son verdades, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Texto 4. A ver, vamos a ver qué nos dice el texto 4. Nos habla sobre un aparato, vamos a llamarlo así, o un objeto, que quizá tú no lo has conocido ahora. Bueno, y si lo conoces es porque papá o mamá lo tienen o lo conservan, como en mi caso. Fue uno de los regalos que cuando entré a la secundaria, papá me hizo. ¿Y cuál será? A ver, vamos a ver. A. Teniendo en cuenta que en mis tiempos, o cuando yo empecé la primaria o la secundaria, todavía no venía la computadora. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Dice, en 1868, los estadounidenses Christopher Ladd Scholes y Samuel Soulet patentaron la primera máquina de escribir funcional. Ajá, ¿sobre qué hablamos? Sobre las máquinas de escribir. En 1714, el inglés Henry Mill intentó hacerlo, pero su modelo no tenía nada de práctico. Y en 1833, el francés Xavier Progin patentó otra versión, pero tampoco llegó a funcionar. A pesar de que prometía ser un éxito, el invento de los estadounidenses no les interesó a los socios capitalistas en potencia. Scholes les vendió sus derechos de patente a la empresa Remington, dedicada a la fabricación de armas, en $12,000.
Philo Remington, neoyorquino, nacido en 1816, fue superintendente de la fábrica de su padre durante 25 años. Entusiasmado por el futuro de la máquina de escribir, lanzó al mercado el primer modelo, que escribía los caracteres solo en mayúscula. Luego las minúsculas se incorporaron en el año 1878. Luego de vender sus empresas, Remington se retiró a Florida, donde falleció en 1889. ¡Wow! Miren cuántos años tiene de creación la máquina de escribir. Y recuerden, las primeras no funcionaron porque no eran tan atractivas. Mientras que las que se fueron haciendo después, ¿no? Las lanzaron al mercado. Ah, pero ¿cómo funcionaban primero? Solo con letras mayúsculas, ¿verdad? Y luego dice, en el año 1878, miren todo ese proceso. Y es verdad, porque para crear hasta un foco, no lo han hecho a la primera. ¿Cuántas veces se habrán equivocado, habrán errado para elaborar un foco excelente y que prenda y dé la energía suficiente, ¿verdad? Y pueda soportar ese calor y no reviente a la primera. ¿Te das cuenta? Incluso los fluorescentes, y ahora salen muchos más focos, ¿verdad? De luces, esas que son correizas, y así como ella, pues miren la máquina de escribir. Estamos hablando de 1800, ¿no? Miren cuántos años tiene de haber sido creada. Muy bien. El tema, ya lo sabemos cuál es, la máquina de escribir. Muy bien. ¿Cuál sería la idea principal? La invención de la máquina de escribir. Correcto. La invención de la máquina de escribir. ¿Por qué? Porque nos habla todo el proceso que fue creado, quién la creó, luego vendió su derecho, luego al final el que compró ese derecho la llevó al mercado, ¿verdad? Y después de ahí, ¿qué hizo? La presentó solo con letras mayúsculas, porque no escribía en minúsculas, solo en mayúsculas, y luego en 1878, ¿verdad? Recién se incorpora a la máquina de escribir las letras minúsculas. Es decir, o sea, ya estaba completa, mayúscula y minúscula, ¿verdad? Luego dicen que luego de vender sus empresas, Remington se retiró a Florida, donde fallece en el año 1889, ¿sí? Ok, entonces recordamos, ¿cuál es el tema? La máquina de escribir. ¿Y cuál es la idea principal? La invención de la máquina de escribir. Muy bien. Pregunta 10. ¿Es correcto? Dice. A. Henry Mill patentó la máquina de escribir en 1833. A ver. Dice, el francés, a ver, el inglés, en 1714, el inglés Henry Mill intentó hacerlo, pero su modelo no tenía nada de práctico. Muy bien, falso. La empresa Remington compró los derechos de patentes a Scholes. Verdadero, ¿sí? Philo Remington fue estadounidense. Philo Remington fue estadounidense, ¿qué crees tú? A ver, si fue falso o verdadero. Ajá, entonces ahí, como en la anterior, verdad, falso, o falso, verdad, verdad, o falso, verdad, falso. Tú de acuerdo a ello vas a marcar cuál es la correcta. Pueden ser todas, pueden ser solo 1, 2 y 3, 3, 1 y 2. De acuerdo a ello tú la marcas y veamos la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Luego en la 11, ¿qué vas a hacer? Vas a completar la cronología. Es decir, por cada año de 1868 hasta 1878 vas a escribir no todo, resumen. Y escribes ahí lo más importante. Por ejemplo, en 1868, ¿qué ocurre? Los estadounidenses Christopher Latta y Samuel Soule patentaron la primera máquina de escribir funcional. Muy bien, escribes ahí. En 1714, ¿qué pasa? El inglés Henry Mill intentó hacerlo, pero su modelo no tenía nada de práctico. Muy bien, pero su modelo no funciona. Muy bien, ¿qué más? En 1833, ¿qué ocurre? El francés Xavier Progin patentó otra versión, pero tampoco funcionó. Muy bien, ¿qué más? En 1816, ¿qué ocurre? A ver, en 1816, a ver, dice, Scholes le vendió su derecho de patente a la empresa Remington dedicada a la fábrica de armas en 12.000. Philo Remington, neoyorquino, nacido en 1816, fue superintendente de la fábrica de su padre durante 25 años. Entusiasmado por el futuro de la máquina de escribir, lanzó al mercado la primera
el primer modelo. Muy bien, ¿qué ocurre en 1816? Philo Remington lanza al mercado el primer modelo, que escribía solo en mayúscula. Muy bien, y en 1878 se incorporan las letras minúsculas a la máquina de escribir. Entonces, esa cronología tú la vas a escribir con los puntos más importantes y ya prácticamente lo hemos desarrollado porque te lo he dicho, ¿verdad? Tú solo le escribes, nada más, ¿sí? Lo más sintetizado, pero escribiendo lo más importante. Muy bien. Texto número 5. A ver, vamos a ver qué me dice el texto número 5. A medida que el debate sobre los alimentos genéticamente modificados se aviva a nuestro alrededor, es importante comprender que nuestra costumbre de tomar alimentos que han sido genéticamente modificados tiene realmente una antigüedad de miles de años. De hecho, tanto nuestros animales domésticos, origen de la carne que comemos, como las plantas de cultivo que nos suministran granos, frutas y verduras, están genéticamente muy alejadas de sus antepasados silvestres. La agricultura no apareció de repente completamente desarrollada, hace 10.000 años. Por ejemplo, muchos de los antepasados silvestres de las plantas de cultivo ofrecían relativamente poco a los primeros agricultores. Eran difíciles de cultivar y su producción era escasa. Para que la agricultura diera buenos resultados, fue necesario modificarla. Los primeros agricultores comprendieron que el que las características deseables se mantuvieran de generación en generación implicaba una modificación ingénita. Nosotros diríamos genética. De este modo comenzó el ingente programa agrícola de nuestros antepasados, y en ausencia de pistolas de genes y artilugios similares, la actividad dependía de una especie de selección artificial, según la cual los granjeros solo criaban a aquellos individuos que presentaban los rasgos deseados. Por ejemplo, las vacas que producían más leche. En efecto, los granjeros hacían lo que la naturaleza hace en el curso de la selección natural: elegir de entre la gama de variaciones genéticas de las que disponían, con el fin de asegurarse de que la siguiente generación se enriqueciera con aquellas que se adaptaran mejor al consumo. En el caso de los granjeros, y a la supervivencia en el caso de la naturaleza. La biotecnología nos ha ofrecido un modo de generar las variaciones deseadas, de manera que no tenemos que esperar a que aparezcan de forma natural. No es de por sí más que el último de una serie de métodos que han sido utilizados para modificar genéticamente nuestros alimentos. Muy bien, me hice la pregunta. El tema que el autor destaca está relacionado con A. El debate sobre los alimentos genéticamente modificados. B. El desarrollo de la biotecnología desde tiempos prístinos. C. Los métodos en la modificación genética de los alimentos. D. El inconcluso programa agrícola realizado por el hombre. O E. La biotecnología y los alimentos genéticamente modificados. La A. El debate sobre los alimentos genéticamente modificados. Muy bien. En la siguiente, el término silvestres tiene el significado de A. Modificados, rústicos, pedestres, naturales o vastos. Creo que son naturales. La D. Muy bien. Siguiente. Dice: se infiere que seleccionar los alimentos genéticamente modificados. Se infiere que seleccionar los alimentos genéticamente modificados: A. Están vedados por sus implicancias sociales y morales. B. Es una práctica ancestral realizada por el ser humano. C. Es un hecho reciente en el desarrollo de la ciencia. D. Solo fue posible con el avance de la biotecnología. Y E. Causará debates interminables a favor y en contra. ¿Cuál es? Para mí, la B. Es una práctica ancestral realizada por el ser humano. Muy bien. Y así como hemos desarrollado estos ejercicios, tú también vas a leer, lo reforzando lo aprendido y lo practicando en casa. ¿Sí? De esta manera, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a leerlo con bastante calma. Si gustas solo, o pide ayuda a papá y mamá o a alguien que sea un poquito mayor que tú, que entienda el texto, y juntos lo desarrollan. Ya sabes, para extraer el tema lo hacemos teniendo en cuenta que es la idea o el asunto del quien se trata en la lectura. Puede ser una palabra o un par de palabras, y se ubica haciéndose o haciéndonos la pregunta de qué trata el texto. Y la idea principal es lo más importante del texto.
se puede escribir de manera nominal, es decir, a través de una oración, y lo ubicamos haciéndonos la pregunta que se dice del tema. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No te olvides entonces, por favor, leer los textos de Reforzando lo Aprendido y practicando en casa. Y de esta manera, escribir las respuestas de lo que nos piden. Tema principal, tema, idea principal, marcar verdadero o falso, y eso tú lo vas a hacer. Ya sabes, con ayuda o solo, como tú prefieras, ¿sí? No te olvides, una vez que desarrolles el tema, seguir con la misma metodología. Tomar foto y enviarla a mi correo, ¿sí? Y de esa manera yo lo estoy revisando. Gracias por tu atención. El tema que hemos trabajado hoy fue comprensión de texto y nos vemos hasta la próxima. Que tengas buen día y aportarse bien.